Hola Elizabeth, buenas tardes. Mira, en esta ocasión te mando un video para retroalimentar el trabajo que estás elaborando. Y bueno, primero que nada te felicito, tienes un buen inicio, al final de cuentas eso es, ¿no? Ahorita una versión borrador para tener un punto de partida y entonces pues continuar con el trabajo que estás construyendo. Me voy a ir parte por parte para tratar de ir retroalimentando de la manera más gráfica posible cualquier elemento que haya que comentar, ¿no? Entonces tienes aquí una portada. En la portada hay que poner un título, ¿sale? Esto hay que hacerlo ya, como te digo, la lógica es tener puntos de partida. Entonces, no importa si la primera vez, no, o sea, el primer título que pongas está mal, la idea es que tengamos un punto de partida para irlo corrigiendo. Yo te sugiero que identifiques los conceptos claves que te interesa trabajar en tu, ¿no? En tu investigación. Y pues que armes un título con eso, pues no, de entrada, pues por ejemplo, tienes, ¿no? El cálculo mental, ¿no? Que el cálculo mental, al final de cuentas, es tu objeto, ¿no? O sea, es lo que tú quieres transformar a través de las actividades que vas a implementar. Entonces, como tenemos aquí, ¿no? Un ejemplo de título, comprensión lectora en la educación básica, un análisis, etcétera, etcétera. Esto lo pudiéramos cambiar en función de tu título, pues, ¿no? La idea de poner esto aquí es meramente que sea un ejemplo, pues, ¿no? En este título, el objeto, lo que se va a transformar es la comprensión lectora, o es lo que se va a analizar, por lo menos, ¿no? Entonces, vamos a quitar eso por tu trabajo, ¿no? En tu caso, sería cálculo mental. Entonces, aquí hay dos cuestiones, ¿no? Podemos analizar el cálculo mental, las habilidades que tienen los estudiantes con respecto al cálculo mental, o bien podemos tratar de implementar estrategias para estimular las habilidades de cálculo mental, que creo que por ahí va tu trabajo. Entonces, lo que podemos hacer es anunciar esto, pues, ¿no? Estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades de cálculo mental, por ejemplo, ¿no? En estudiantes de primaria, de X primaria, ¿no? O sea, poner el nombre de la primaria en San Luis Río Colorado, México, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo nada más. Tú desarrolla el título que te parezca mejor. Lo que quiero es que tú lo hagas. Como te digo, no pasa nada si de pronto hay errores. Pues no, al final de cuentas es solamente tener un punto de partida y pues no, a empezar de ahí para jugar con las palabras y acomodar el título apropiado. Se acostumbra en este tipo de trabajos que las estrategias didácticas que implementes tengan una característica, algo que las identifique, ¿no? Por ejemplo, estrategias de resolución de problemas para estimular habilidades de cálculo mental, por ejemplo, ¿no? O estrategias lúdicas o no, algo que distinga tus actividades que vas a implementar para transformar esa situación, pues, ¿no? Con respecto al cálculo mental. Entonces, trata de, ¿no? Redactar el título de la manera más conveniente para ti. Y partimos de ahí, ¿no? Para retroalimentarlo y irlo mejorando. Igual, esto es un asunto que es un ida y vuelta, ¿no? O sea, puede que ahorita el título que pongas lo dejemos así de manera tentativa y más adelante, cuando ya llegues al capítulo 3 nos regresemos a adaptarlo. Así que, bueno, lo importante aquí es ponerlo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí no hay mucho que decir, nada más es, bueno, las portadas, ir actualizando esto, ¿no? Ahorita lo correspondiente es enero 2023, en febrero pues va a ser febrero, es normal, ¿no? Ir actualizando este tipo de cuestiones. Entonces tenemos agradecimientos, dedicatoria, esto lo dejamos en blanco, igual la introducción, igual el resumen, eso se hace hasta el final, ¿no? Así que por esto ni te preocupes. Entonces vámonos directo aquí al planteamiento del problema, que es el primer apartado que hay que redactar. Y aquí pues, mira, algunas sugerencias. El tema, por lo que entendí, ¿no? Por lo que te leí aquí, tiene como objeto, ¿no? Como elemento central el cálculo mental. Entonces, en el planteamiento del problema, tienes que dejar claro cuál es la situación global con respecto a eso. Necesitamos desarrollar habilidades de cálculo mental, en qué edad se necesita hacer y por qué, ¿no? O sea, eso hay que redactarlo digamos, con citas, pues, ¿no? O sea, que quede claro de dónde sacas que eso es un problema actualmente. No, acuérdate que este planteamiento del problema es global y creo que inicias bien, pues, no, nada más que hay un detalle, aunque hay varias cosas de aquí que te pueden servir, eh, todavía no estás hablando aquí de cálculo mental, ¿no? Y creo que ese es tu problema, perdón, tu tema, pues, ¿no? O sea, tu investigación, o sea, trata de cálculo mental, pero el planteamiento del problema no tienes todavía nada de eso, ¿no? Tienes algunas cuestiones ya más específicas y ahorita vamos a hablar de esto para no adelantarnos, pero en el planteamiento del problema hay que iniciar diciendo
cuál es el problema con las, no digamos, habilidades de cálculo mental, pues, ¿no? Y pues hay varios, ¿no? Entonces, te voy a recomendar unos artículos que creo que te van a ayudar aquí. Pero bueno, vamos a irnos parte por parte. Entonces tienes aquí, ¿no? Las matemáticas son uno de los elementos esenciales, centrales durante toda la educación. Se encuentra presente. Entonces aquí hay un error de redacción que sí te sugeriría, ¿no? Corregir, ¿no? Aquí estás hablando en singular y aquí estás hablando en plural, ¿no? Cuando dices se encuentra presente, estás hablando de las matemáticas, ¿no? Entonces las matemáticas es plural, entonces lo correcto sería se encuentran presentes, ¿no? Desde preescolar hasta diversos posgrados, ¿no? También es partícipe, y aquí estamos hablando otra vez en singular, ¿no? Entonces, igual, y además, ¿no? Las matemáticas no participan, pues, ¿no? Las matemáticas no son personas, al final de cuentas, es incorrecto decir que las matemáticas son partícipes de actividades diarias, ¿no? Los individuos utilizamos a las matemáticas, sobre todo al razonamiento matemático, para desenvolvernos en una sociedad, pues, ¿no? A través de simbolismos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí digo, no es que esté mal la idea, ¿no? O sea, lo que quieres decir se entiende y está bien, pero hay que mejorar ahí un poquito la redacción, pues, ¿no? Para que no haya errores en términos, ¿no? De sintaxis, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tienes aquí un tema, ¿no? Que es lo de la pandemia. La pandemia, y aquí ya nos vamos a meter, ¿no? Al problema del cálculo mental. La pandemia puede o no estar relacionado con tu trabajo. Digamos, pasó lo de la pandemia y aunque es el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes a quienes vas a analizar, es no, digamos, que todavía no se acabó la pandemia, pues actualmente ya se estudia como un periodo post pandemia, ¿no? Pero no es a fuerzas mencionarlo. Sin embargo, creo que en tu trabajo sí va a ser útil, pues, retomarlo, porque hay algunos puntos que quisiera mencionar ahorita con respecto al cálculo mental. Entonces ahorita los profundizamos. Pero bueno, ¿no? Aspectos de forma. Para hacer las citas hay que poner el autor y hay que poner el año de publicación. De tal forma que si tú encontraste que la OCDE ha señalado que la pandemia ocasionó un rezago escolar, pones aquí, ¿no? La OCDE, que es el autor, una coma, y pones el año de publicación, ¿no? En todas las citas siempre hay que poner el año de publicación. Esto es bien importante, ¿sale? Entonces, que no se te pase, esto es nada más corregir ese detallito. Entonces, bueno, ¿no? Tienes aquí algunas, ¿no? Premisas, tienes aquí este asunto, ¿no? Que estás hablando un poquito de las TIC. Igual, antes te digo, de hablar de forma, vamos a hablar de fondo, vamos a hablar de forma. Esto de, ¿no? Que lo señala Paulette Delgado en su artículo y pones el nombre del artículo, también es innecesario. No es necesario poner el nombre del artículo ni el nombre del autor, nada más es apellido, año de publicación y ya, ¿no? Entonces, pones aquí, ¿no? Que el interés de estudiantes y padres de familia es clave para el desarrollo de cualquier actividad. Quitamos todo esto y lo resumimos con Delgado, coma, y el año de publicación del documento que revisaste. Y listo, pues, ¿no? Entonces, bueno, no son algunos aspectos de forma, ¿no? Que hay que ir pues, revisando, que no se te pasen. Hay que cuidar, no repetir palabras, ¿no? El tema esto de la triada está aquí mencionado varias veces, ¿no? Aquí está otra vez, pues dices trino, entonces igual y no es necesario, ¿no? Hacer eso. Y creo que en alguna parte de este documento no lo señalé directamente, pero en alguna parte hablas de yo, pues no, o sea, como yo hice tal cosa, eso hay que evitarlo, ¿no? No pude darme cuenta que si el alumno no podía contestar, entonces eso no es necesario y menos en este apartado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va en el planteamiento del problema? El planteamiento del problema, 1.1, que no es lo mismo que definición del problema, ¿no? En el 1.1 lo que hay que poner son aspectos todavía generales, pues no de tu escuela, sino aspectos globales acerca de, bueno, cuál es el problema del cálculo mental, por qué vale la pena analizarlo, pues, ¿no? Y aquí es donde te decía que hay algunos artículos que te pueden servir. Aquí tenemos por ejemplo, ¿no? Que creo que, si no mal recuerdo, creo que sí te lo había mandado. Puedes checar qué es lo que usan ellos para plantear el problema, pues, ¿no? Aquí tienen este título, Cálculo Mental como Estrategia para el Aprendizaje de los Contenidos Matemáticos en la Educación Primaria, que es un título que creo que se apega también a lo que tú quieres analizar.
Entonces, bueno, esta gente para entrarle al tema del cálculo mental empiezan a señalar, bueno, ellos inician con un breve, ¿no? Conjunto de ideas introductorias y luego empiezan a hablar de los problemas del cálculo mental, pues, ¿no? Ellos dicen que en algún momento el cálculo mental perdió su papel primordial, definen cálculo mental, ¿no? Antes de hablar de esto, debido al uso de calculadoras, ¿no? Ellos y de la computadora y de las nuevas tecnologías, pues, ¿no? Y por eso te digo que lo de la pandemia puede servir, porque hay algunos autores que dicen que las tecnologías limitaron el que nosotros utilizáramos, ¿no? Nuestra mente para hacer cálculos. Entonces, puedes hablar de eso, ¿no? O sea, puedes mencionar el cálculo mental, pues es una, ¿no? Una estrategia que precede al razonamiento matemático y que lo estimula además y que es necesario para cualquier sociedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, algunos autores han señalado pues que las tecnologías en algunos casos los pueden limitar si no son implementadas apropiadamente. En el contexto actual, propiciado por la pandemia, las tecnologías son algo que se vivieron en el día a día de la educación básica y empiezas, ¿no? Desde ahí a desglosar, pero como te digo, no hablando directamente de las tecnologías como eje central, sino del cálculo, pues no, o sea, las tecnologías son una circunstancia que ocasionaron que tal vez se limitaran las estrategias del cálculo mental, pues no. Entonces, no, ellos meten el tema de las tecnologías así, ¿no? Y tú mencionaste las tecnologías, creo que tienes razón en hacerlo, nada más que creo que en tu trabajo, o sea, en esta parte, pues se te olvidó hablar de cálculo, ¿no? Que al final de cuentas lo que quiero es que relaciones esas dos cosas. Y pues si te fijas, esto es lo que hacen ellos, ¿no? Empiezan a hablar de que, por ejemplo, que es practicado esporádicamente, que no se ven resultados muy relevantes normalmente y que si se practicara de forma sistemática, los docentes pudieran influir más en el rendimiento académico y bueno, ya hablan de algunos antecedentes por ahí, ¿no? Estos dicen que ha sido descuidado, según algunos autores, se dice que ha sido poco teorizado, etcétera, etcétera. Entonces, si te fijas, estos autores están hablando de cuáles son los problemas que ha tenido el cálculo mental, ¿no? Que no se ha trabajado. Entonces, lo que me gustaría es que trates de hacer eso, ¿no? En este planteamiento del problema general, puedes iniciar redactando por qué es importante que se trabaje el cálculo mental, eso lo haces en un párrafo, y posterior a eso señala cuáles han sido los problemas, si no se ha trabajado, si no se trabajó lo suficiente, si se ha trabajado mal el cálculo mental, si ha estado limitado por las tecnologías y si hubo una pandemia que hizo que todos trabajaran a través de tecnologías y podemos asumir o deducir pues que entonces estuvo limitando también el cálculo mental, bueno, lo podemos plantear. Pero si te fijas es general, todavía no estamos hablando de ninguna escuela, ¿no? Sino que estamos hablando todavía en general y esto es lo que hay que hacer, pues no, para iniciar hay que señalar por qué es importante estudiar el cálculo mental, ¿no? Y una forma de justificar por qué es importante es señalando cuáles son los problemas que ha habido con respecto a ese tema. Entonces, lo que te sugiero hacer es esto, un ejemplo de cómo pudiéramos hacer esto, pues pudiera ser algo así, pues, ¿no? Me voy a inventar un rollo, nada más, lo que quiero nada más es ejemplificar la estructura, pero puede ser algo así. Con respecto al cálculo mental, algunos autores han señalado que trabajar este tipo de tópicos en la educación básica favorecen el desarrollo del razonamiento matemático y por lo tanto estimula el desarrollo cognitivo en términos madurativos de cada individuo, proporcionando beneficios a mediano, bueno, vamos a ponerlo a corto, mediano y largo plazo. Y ponemos las citas. Siempre poner las citas, recordar que va. ¿No? Entonces aquí lo que estoy haciendo inicialmente es decir, pues porque es importante el cálculo mental, ¿no? Según X autores, pues esto favorece el desarrollo cognitivo, algunos aspectos madurativos y el razonamiento verbal. No, vamos a ponerle aquí, no obstante, aun cuando el cálculo mental ha sido retomado desde los modelos educativos actuales, vamos a poner aquí la cita.
Vamos a ponerle, o aprendí, como si fuera el de aprendizaje claves, ¿no? Se ha señalado que este tipo de capacidades no han sido adecuadamente estimuladas en la educación. Por un lado, en el contexto mexicano, se tienen los resultados de la evaluación PISA. Me estoy inventando, ¿no? O sea, PISA es para 15 años y pues este trabajo trata de primaria, pero bueno, se dieron los resultados de PISA. Vamos a ponerle aquí 2015, donde puede observar que México es uno de los peores países en desempeño de razonamiento matemático. Y por otro lado, la pandemia propiciada por el COVID-19 generó que algunos estudiantes priorizaran el uso de recursos tecnológicos que en la mayoría de los casos pueden limitar el desarrollo del cálculo mental. Entonces aquí estoy diciendo que hubo una pandemia y que los recursos tecnológicos imitan el cálculo mental. Entonces lo mismo, ¿no? Si dije esto, tengo que decir de dónde lo saqué. Me inventé una cita, pues aquí López 2015. Entonces aquí estoy hablando de un problema, ¿no? Y así continúo. Otro problema que ha tenido no trabajar adecuadamente el cálculo mental, pues no, vamos a poner aquí otra cosa. Por otro lado, vamos a ponerle aquí Díaz Barriga. Ha señalado que en el sistema educativo nacional la falta de trabajo sobre cálculo mental ha generado individuos poco críticos y con dificultades para resolver problemáticas. Punto, ¿no? Entonces estoy hablando de que hay un problema con que no se trabaje cálculo mental. Y esto además deja ver pues que es necesario que el cálculo mental se trabaje. Entonces, la idea de este primer apartado es más o menos hacer eso, ¿no? Buscar autores que permitan evidenciar que hay un problema cuando no se trabaja adecuadamente el cálculo mental. Entonces te dejo este documento. Según yo, no recuerdo si sí te lo mandé, creo que sí, pero igual, aquí te pongo el título. Si gustas, nada más es copiarlo y pegarlo en Google y pues ahí lo vas a tener. Y bueno, ¿no? Esto con respecto a este primer apartado, ¿vale? En el segundo apartado, bueno, aquí hay que cuidar algunos aspectos de técnicos, ¿no? Por ejemplo, esto no es un título, vamos a quitar el título y corregimos aquí el formato. En este caso es Arial 12. 1.5, ahí está, ¿no? Entonces, bueno, no nada más cuidar que el formato sea el mismo en todos los casos. Entonces, bueno, checa esto, ¿no? La sugerencia entonces es que lo plantees así, pues, ¿no? El tema es el cálculo mental, ¿no? La pandemia, el uso de recursos tecnológicos y el razonamiento matemático, al final de cuentas, son elementos del entorno, pues, ¿no? Del tema central que es el cálculo mental. Entonces, eso tiene que estar claro aquí. Y en este apartado señalamos cuáles son los problemas que tiene el no trabajar el cálculo mental de manera apropiada. Entonces, bueno, aquí en el primer apartado no es necesario hablar de tu escuela, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tu escuela y con las pruebas que aplican ahí, hay que pasarlas o al contexto o a la definición del problema incluso, ¿no? Por ejemplo, esto donde está señalando lo que tú has mirado en el grupo, esto iría aquí en la definición del problema. ¿Vale? Entonces, para mover ahí de lugar ese asunto, esto de contexto escolar está bien, esta tabla también está bien, no le veo ningún problema. Todo esto que está aquí escrito lo veo muy, muy bien. Tienes aquí este apartado que se llama formas de registro de la información. Vamos a cambiarle el título nada más, vamos a ponerle procedimiento de indagación inicial, ¿no?
Y aquí, pues me parece correcto, pues, ¿no? Pusiste estos datos, ¿no? Del instrumento que utilizaste. Nada más que sí te sugiero que tengas mucho cuidado con esto, ¿no? Esta es una parte que es copiar y pegar. Esto se llama plagio, pues, ¿no? Es muy importante que no caigamos en esto, entonces no pasa nada. Lo único que hay que hacer aquí es parafrasearlo, o sea, usar tus propias palabras, y si pones estas citas, hay que ponerlas también acá en el apartado de referencias, ¿no? Acá. Entonces, nada más cuidar muchísimo eso, pues, ¿no? Porque esta parte, déjame ver dónde estaba. Esto es exactamente lo mismo que está aquí, ¿no? Consiste en una serie de procedimientos, hasta las citas, pues, ¿no? Y hasta Jiménez está todo en copiar y pegar. Entonces eso hay que evitarlo, ¿no? Que ninguna parte del documento tenga copy-paste, ¿no? Y estoy casi seguro que lo de abajo va a ser esto, ¿no? Instrucciones de la aplicación, sí, ¿no? Después de establecer. Entonces, todo esto hay que parafrasearlo, ¿no? Que ni una parte del documento sea copy-paste. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, igual está bien la información que tienes, pues, ¿no? Pero la puedes no solo sintetizar, pues, ¿no? Sino escribir con tus propias palabras, toda, ¿no? Entonces, bueno, tienes esto, tienes aquí la definición del problema, pues pones las gráficas, y esto me parece bien, es decir, las gráficas están bien además. Entonces, aquí nada más lo único que te sugeriría, Elizabeth, es que pongas por qué crees que tuviste esos resultados, ¿no? ¿Qué significan esos resultados? Más o menos los tienes aquí, pero ¿cuáles son las particularidades de esa escuela? Pues, o sea, ¿por qué consideras? ¿Qué interpretación le das a eso, pues, ¿no? ¿Cuál es la situación y qué es lo que ocasiona que los resultados sean esos? No solo describirlos o mencionar si son buenos o malos, sino poner por qué crees que pueden estar saliendo esos resultados, pues, ¿no? Es al final de cuentas un ejercicio de inducción, pues, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es como, digamos, el ejemplo que yo te había puesto. Si quieres, bórralo, esto que está aquí, ¿no? Y pues bueno, ¿no? En el caso de los objetivos y las preguntas, eso lo vemos ya que hayas hecho lo anterior, ¿sale? Yo te sugeriría nada más que en cuanto puedas, te eches una vuelta aquí a la escuela, tú me dices cuándo se te facilita venir, y pues ya continuamos. En las preguntas, yo te ayudo a hacerlas. Los objetivos también te puedo ayudar, pero sí me gustaría más o menos explicarte cómo van. Pasa que en los objetivos es muy importante iniciar siempre con un verbo en infinitivo. El verbo tiene tal importancia que determina incluso la metodología que vas a utilizar. Entonces, esto hay que platicarlo. Hay taxonomías, por ejemplo, para definir cuál es el verbo apropiado. Si quieres, ya lo vemos de manera presencial, creo que sería más enriquecedor. Pero sí me gustaría que trates, a partir de este video, de atender las sugerencias del capítulo 1.1 y del capítulo 1.1.3 y 1.1.2, ¿no? Cuando lo tengas, me dices, o incluso antes, si quieres, te vienes para acá, para la escuela, platicamos un poquito del trabajo, y creo que hay elementos para asumir que vamos a terminar pronto el capítulo 1. O sea, tienes un tema interesante, pues, y lo más importante es que está claro qué es lo que quieres investigar. Nada más es clarificar algunas cosas y listo, ¿no? Entonces, igual esto también ya lo checamos cuando vengas. Por lo pronto, enfocarte al 1.1, el planteamiento del problema, todo que quede listo. Y igual con las referencias tampoco es gran cosa, eso yo te ayudo a hacerlo, eso no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, por lo pronto te dejo este video, Elizabeth, y pues continuamos avanzando. Avísame con confianza, escríbeme cuando tenga chance de echarte una vuelta, y no te preocupes. Si de pronto a lo mejor se te dificultó atender alguna sugerencia y todavía no puedes avanzar, no hay ningún problema. De todas formas, vente, y aquí ya en persona, si quieres, yo te ayudo con lo que sea necesario. Como te había dicho, puedes tomar un cubículo, y pues ahí, ¿no? Ahí le avances, y pues ya yo estoy aquí en la escuela, y si tienes alguna duda me preguntas, y pues continuamos avanzando. Vale, entonces te dejo este video, mucho éxito, y pues estamos en contacto. Saludos.